puedes expresar bueno. tus ideas libremente, no sin interrupciones, y creo que eso es bastante amable para quienes nos están escuchando, para poder desarrollar las ideas. Bueno, el camino de la consulta es el que ha tomado el señor presidente de la República, un camino que es bastante difícil de compartir. Y esto lo digo claramente, por varios temas, por las propias preguntas, por cómo se han planteado, porque varias de esas preguntas no pueden ir a través de consulta. Si se quiere llevar adelante un cambio, por ejemplo, deberían ir a través de enmienda o a través de una Asamblea Nacional Constituyente, porque significan recorte de derechos. Y vamos entrando en materia con las preguntas, y quiero que la ciudadanía preste bastante atención. Porque hay tres que son bien polémicas, pero exactamente, con el razonamiento. Primero que nada, cuando hablamos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay que recordar que los miembros del Consejo, guste o no guste, han sido producto de un concurso de méritos y oposición, donde fueron calificados y donde fueron impugnados y donde fueron revisados por la propia ciudadanía. Y al final ganaron. Exactamente, es una falsedad lo que se dice en varios sitios, que los del movimiento Alianza País son los que ganan. Les hago una confesión a quienes me están escuchando. Yo fui candidato a ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Y adivinen qué, soy asambleísta del movimiento Alianza País y perdí el concurso de méritos y oposición. Y lo más que desmonta ese argumento es que quienes me ganaron fueron dos integrantes del MPD. Entonces es totalmente falso que ahí ganan solo los de Alianza País. Resulta que te puntúan. Yo evidentemente no estuve de acuerdo con que me ganen, porque creo que tenía los méritos suficientes, pero bueno, pues a fin de cuentas era un concurso de méritos y oposición. Señores que nos están escuchando, yo soy la prueba viviente de que ahí ganan en el concurso de méritos y oposición los que tienen esos méritos. Los que tienen esos méritos. En este caso se estimó que yo no tenía esos méritos y que es totalmente falso que los de Alianza País ganan. Pero lo importante dentro de la consulta es lo que termina pasando al final con esta pregunta. Que es muy complicado. La nominación de las autoridades de control. Estamos hablando del señor fiscal, del señor controlador, superintendentes, entre Consejo Electoral. Y eso es lo que dicen que no hay que hacer, porque lo que termina pasando, ¿qué es? De méritos y oposición, todas las autoridades de control. Bueno, pues eso, lo que dicen que no hay que hacer, se pretende hacer con esto. Y pero solo por un añito. Pero ya con eso tienes cambiada la estructura, pues, o sea, no hay que engañarse. Y finalmente lo que terminan diciendo es que estas autoridades provisionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social evaluarán a las autoridades de control, es decir, terminarán nombrándolas. En última instancia, el presidente sería quien nombra a las autoridades de control. Y eso es lo que dicen que no hay que hacer. Pues es lo que quieren evitar, no, pues, justamente. Entonces, ese no es el mecanismo. Esta pregunta directamente de llegar a ser calificada por... Pues, ¿qué dice el papel de la Corte? Y perdone que le interrumpa. Si se quiere que las autoridades de control no pertenezcan a ningún partido político, ponemos eso dentro de la propia ley y vamos a ese pacto de Estado donde todas y todas pensamos en el país, no en las conveniencias pero políticas. Que también afectaría derechos, que los miembros de un consejo de participación no pertenezcan a un partido político o no tengan afiliación política, afectan los derechos ciudadanos. Sí, y aparte de eso, en la práctica vamos viendo cómo se está planteando. El señor presidente dice que bueno, pues que serían electos por voto popular. Para empezar, son puestos bastante técnicos. Ya, supongamos que los candidatos tienen esas capacidades técnicas, hay que ser bastante versado en derecho, en contabilidad, entre otras materias. Supongamos que las tienen. ¿Quién lleva adelante una campaña a escala nacional? Los únicos que tienen la capacidad para llevar adelante una campaña a nivel nacional son los partidos y movimientos políticos. Para elegir semejante responsabilidad. Exactamente, entonces decir que no van a ser políticos es una falsedad. O sea, quizás para la tarima no serán políticos, pero a la hora de la verdad sí, pues, porque como un señor que no está en ningún partido o movimiento político va a poder hacer campaña a nivel nacional. O sea, eso es un absurdo. Entonces, ante esta pregunta está claro el no. Y por otro lado... Déjeme decir antes de pasar de pregunta, porque es que aquí viene lo extraño y lo paradójico. Usted es del movimiento de gobierno y está diciendo no,
a una propuesta del presidente de su gobierno. Y los partidos de oposición a su gobierno dicen que sí a una pregunta que está haciendo el presidente de su gobierno. Esa paradoja tiene que ser explicada a la ciudadanía. Bueno, pues mire, esta situación se lo dijimos al señor presidente, dijimos, señor presidente, no podemos ir en ese camino, pero él sin embargo decidió dar el paso en ese sentido, ¿no? Y evidentemente por coherencia política, por nuestros principios, no podemos decir a algo que vemos que está mal. O sea, para mí directamente que se elimine estos mecanismos a través de los cuales han sido nombradas las autoridades de control, que no se busque mejorar, sino directamente nombrar, va totalmente contra los principios de independencia de las funciones, porque que le nombre directamente le hace totalmente dependiente. Pues, o sea, ahí esto sería como que en un momento dado el presidente disuelve la Asamblea Nacional y nombra él una Asamblea Nacional. Entonces ahí tenemos que ser muy claros y muy transparentes, ¿no? La gente tiene que comprender qué es lo que se le está preguntando. Y mire, por mucho que sea el presidente de nuestro partido político, si hace las cosas de manera inadecuada, nosotros tenemos que decirle que está haciendo las cosas de manera inadecuada. Vamos a la otra pregunta. La otra pregunta. ¿Cuál es la más polémica para usted? Bueno, yo creo que las tres son brutales, ¿no? Reelección indefinida o postulación indefinida. Claro, o sea, primero, para empezar, quienes nos están escuchando, no existe la reelección indefinida. ¿Saben por qué? Porque lo que existe es la postulación, la libre postulación. Muy sencillo, porque el soberano, el pueblo ecuatoriano, decide quién gobierna. Mire, le van a decir, o han dicho, que quien está en el uso de la autoridad, presidente, alcalde, asambleísta, tiene ventaja. Totalmente falso. Totalmente falso. La única ventaja que tiene es que demuestra su capacidad de gestión, pero por otro lado sufre desgaste, pues se va quemando en el camino. Ya pasó. Y vea, aquí en las elecciones de alcaldes pasó en todo el país. Un clarísimo ejemplo, ¿no? Augusto Todas las Barrera. capitales de provincia perdieron los alcaldes, la reelección. Augusto Barrera, que decía ser el mejor alcalde de Quito, ¿no? Decía tener un altísimo nivel de popularidad. Bueno, pues perdió ante un tipo que para empezar hablaba mal y segundo, se ve que no sabe absolutamente nada. Y segundo, que no conocía Quito, ¿ya? Porque era un tipo que nunca estuvo en Quito ni se ha relacionado con las clases populares de Quito y tenía un desconocimiento brutal de la administración pública. Bueno, pues ese tipo le terminó ganando al que era alcalde de entonces, ¿no? Entonces, eso es totalmente mentira. Segundo, no se trata del derecho de los que se presentan, de los que ejercen su libertad de postulación. Se trata también del derecho de 14 millones de ecuatorianos a poder elegir libremente, sin cortapisas, a quien quieran. Si alguien ha hecho un buen trabajo y sigue teniendo el respaldo del soberano, del pueblo ecuatoriano, bueno, pues que le vuelvan a elegir. Y si lo hace mal, oiga, los ecuatorianos, especialmente los quiteños, hemos sido expertos en tumbar presidentes, sacar autoridades. Lucio Gutiérrez, los Bucaram, todos ellos no terminaron su periodo de gobierno, pues. Entonces, ante eso tenemos que ser muy claros. Pero no es que se acostumbran al poder y constituye esto de la reelección una aberración, como dice el señor. Lo que es una aberración es eliminar libertades. Lo que es una aberración que a través de consulta se pretenda quitar libertades al pueblo ecuatoriano, y en eso tenemos que ser muy claros. Y es más, la Corte Constitucional ya tuvo 3 pronunciamientos en ese sentido y no se puede contradecir. Muy fácil. Mire, en el informe previo, en el dictamen previo a las enmiendas constitucionales, bueno, pues dijo que era un avance de derechos. En el informe posterior, en el dictamen posterior a las enmiendas, dijo que también era un avance. Y el colectivo Rafael Contigo Siempre solicitó, para poder llevar adelante su proceso de recogida de firmas, también que se dé un dictamen, y el dictamen fue en ese sentido, es un avance de derechos. Y nuestra Constitución de la República es muy clara: la única forma de poder eliminar derechos, o poder retroceder en derechos, es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, no a través de una consulta. En eso la Corte Constitucional tiene que ser muy clara y no contradecirse, ojo, tiene que ratificar en ese sentido, y esta pregunta debería ser negada. Y si llegase a pasar, algo que esperemos que no, porque iría en la lógica derecho, determina que no pase, porque claro, ya hubo un pronunciamiento. Los ecuatorianos no podemos permitir que nos se recorten libertades, pues. En eso tenemos que ser muy, muy claros.
y que se presente quien quiera. Ya diremos nosotros, el pueblo soberano, quién queremos que esté en el ejercicio de la autoridad. Ya, ahora vamos La tercera pregunta que nos está vinculada al ámbito económico, y esto choca directamente. Es como medida económica también. Y esto choca directamente con nuestros ideales y principios como migrante y como representante de los migrantes. Recientemente vimos unas desgraciadas declaraciones de un embajador que movilizó a toda nuestra comunidad migrante, a la que está residente en España. La mayor política pública que tenemos en el exterior en este momento es la asesoría a los afectados por las hipotecas. Y los que nos están escuchando seguramente tienen familiares que fueron quebrados y fueron destruidos sus vidas debido a una crisis inmobiliaria especulativa. Producto de esa crisis inmobiliaria especulativa, aquí en el Ecuador decidimos llevar adelante la ley de lucha contra la especulación, mal llamada ley de plusvalía. No existe la ley de plusvalía. Lo que pasa es que también para conseguir adeptos le buscan poner un nombre bonito, ¿no? O sea, lo malo es malo, así se le pongan flores. Bueno, resulta que la ley de lucha contra la especulación fue creada precisamente ¿para qué? Para evitar una crisis similar a la de España, que tantos sueños ha destrozado no solo a los ecuatorianos, sino a todos los pobladores en España. Bueno, pues esta ley fue en ese sentido. Y bueno, pues tiene que ver con los intereses. Y aquí se están contraponiendo dos intereses. Por un lado, el interés general, que es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos una vivienda. Es nuestro derecho el poder brindarle un hogar a nuestras familias. Y la forma de tener una vivienda es con precios razonables, asequibles, donde nosotros podemos ir y financiar eso. Y se ve que la pregunta va en el sentido de las cámaras y de los intereses particulares. ¿De qué intereses ecuatorianos y ecuatorianas que nos están escuchando? Miren, muy sencillo, de las constructoras, de los tenedores de tierra y de los especuladores del suelo, cuyo interés es sacar el máximo beneficio que se contrapone directamente al interés general de poder tener una vivienda. Entonces, ante esta pregunta, los migrantes, tenemos que decir que no, pues, o sea, porque hemos vivido en carne propia el drama de perder las viviendas, de no poder acceder a la vivienda y precautelar el interés general de todos los ecuatorianos. Y es más, hay que ser muy claros, la Constitución de la República indica que está prohibido especular con el suelo. Y en este sentido, la forma de canalizar este mandato constitucional es la ley de lucha contra la especulación. Derogarla sería inconstitucional. Ojo, lo que podría hacerse, claro, pues, porque hay una norma expresa en la propia Constitución. Lo que se debería de hacer ahí es o una enmienda o ir a una Asamblea Nacional Constituyente si quieren hacerlo para modificar esa parte de la Constitución. Ojo. Y segunda cuestión, muy muy clara, ¿por qué no se modifica la ley? En el anexo el presidente dice que mandaría una nueva ley a la Asamblea. Eso es totalmente innecesario. ¿Por qué vamos a hacer todo el proceso de consulta? ¿Y por qué no vamos a una modificación en la Asamblea Nacional? Mire, ¿saben por qué? Porque resulta que supongamos que mandan esta nueva ley. En la Asamblea Nacional la tratamos, mandamos el nuevo texto y el presidente es colegislador. Pues, ¿qué pasa si veta la ley? Nos quedamos sin ley de lucha contra la especulación del suelo. Entonces tenemos que estar muy atentos de lo que se quiere hacer y de lo que se pretende hacer con la propia consulta. Como asambleísta por los migrantes, yo acabo de llegar el día de ayer, estar hablando con nuestra comunidad y son muy claros. Eliminar la ley de lucha contra la especulación es un absurdo. Esteban, asambleísta, por favor, que no se elimine esa ley. No queremos que se repita en el Ecuador el drama que hemos vivido aquí. Eso lo dicen los afectados por las hipotecas en España. Ahora nos vamos a ver, ya la parte final, señor asambleísta, en un escenario interesante. Si es que el Consejo de Participación, digamos, la Corte Constitucional, aprueba las preguntas, el pliego de preguntas, como están planteadas, hay que ir a la consulta popular, a un proceso eleccionario. Ahora, ese proceso eleccionario va a tener un escenario muy sui generis, porque podría o la gente votar en plancha o podría discriminar las preguntas, que en este caso son 3, que podrían tener una posibilidad de no. Es que el resto de preguntas también. Pero el resto, mire cómo decía, es que decir no es difícil, pues la lucha entre la corrupción, usted va a estar a favor. La prescripción de los delitos sexuales,
va a estar a Sí, favor. pero mire, es muy sencillo. Ambientalmente va a estar a favor. Esas preguntas, por ejemplo, la prescripción de delitos sexuales contra Se podrían haber menores, aprobado en la se puede legislatura llevar a través tranquilamente, de la Asamblea vía enmienda. pero ya está planteado el escenario de la ¿Por qué? consulta popular. Porque, muy sencillo, porque resulta que la Constitución de la República tiene a través de norma expresa qué delitos son imprescriptibles. Y ahí lo que tendríamos que hacer es una enmienda, como hicimos el año pasado, una enmienda constitucional. No sería necesario gastarse 60 millones de dólares en una época de dificultades económicas, como señalan desde el Ministerio de Finanzas y el señor presidente, para poder llevar adelante estos cambios. La muerte civil. Yo estoy de acuerdo que los corruptos no puedan estar en las Y instituciones que paguen con públicas. sus bienes y todo Pero eso. resulta que eso sería un recorte de derechos también, porque nuestra Constitución indica que a nadie se le puede perseguir por su pasado judicial. Entonces, si queremos modificar eso, tenemos que irnos a una Asamblea Nacional Constituyente. Y no es una cuestión de estar a favor o en contra, sino que son los mecanismos adecuados del derecho. Vamos a luchar contra la corrupción. El Movimiento País lo ha hecho. Mire, la ley de transparencia, la ley de lucha contra el lavado de activos, la propia consulta que llevamos adelante en contra de los paraísos fiscales. Todo eso lo hemos hecho desde el Movimiento Alianza País y vamos a seguir luchando contra la corrupción, pero evidentemente estas preguntas no están de acuerdo con el interés general, no del Movimiento País, sino de todos los ecuatorianos. Muy bien, gracias al al asambleísta Esteban Melo. De paso, ¿usted qué es, abogado? Soy economista. Economista, yo no sabía, ¿ves? Le dije acertadamente. El economista Esteban Melo, asambleísta de Alianza País, estuvo aquí en Punto Noticias. Bueno, lo volveremos a convocar para seguir dialogando sobre estos temas.